Quisiera compartir con ustedes este pequeño fragmento de un libro que se llama Job, el crisol de la fe, que va analizando toda esa experiencia humana de Job en la angustia, en el sufrimiento, en la desesperación, en donde está a punto de romperse interiormente Job. En ese parrafito dice: Dios, con la vida, concede al hombre su gesed, es decir, la posibilidad de entablar con él una intimidad maravillosa, que es lo único que puede llevar la vida humana a su plenitud. De esta convicción nace el contraste estridente de la situación actual de Job. Su problema es cómo conciliar la benevolencia de Dios con el sufrimiento de su carne y de su espíritu, que tiene el sabor del abandono, del desprecio y del odio. ¿Puede Dios entablar primero una relación de gesed para luego romperlo o cambiarlo en una relación de persecución? Job, convencido de que Dios es justo, más aún, es el fundamento de la justicia, siente la necesidad de aclararse y hasta de cambiar su concepción de la justicia para adecuarlo a la concepción de Dios. Por ello, no puede aceptar los razonamientos de sus amigos. Él, igual que los amigos, sabe que es criatura y que ante el Creador, la criatura se encuentra siempre con las manos vacías y que ante la santidad de Dios, el hombre es siempre culpable. Dios se eleva sobre toda criatura en una distancia insalvable. Ni los ángeles que están a su servicio son tan puros que puedan merecer la confianza plena de Dios. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí con gesed? Esta palabra gesed se utiliza sobre todo en el libro de Job. Ustedes han escuchado seguramente un grupo de música que se llama Gesed, que canta muy bonito, por cierto, ¿verdad? Y pues esa palabra gesed, la tengo aquí ya en el diccionario. Gesed significa virtud, bondad o fidelidad. Puede ser también un reproche o vergüenza. Esto según el diccionario de definiciones arameas y hebreas de Brown Driver. Y según Moisés Chávez, el diccionario de hebreo bíblico de Moisés Chávez, encontramos misericordia, bondad, gracia, fidelidad, lealtad como característica de los piadosos. En Proverbios 14:34 se sugiere leer gesed como escasez, miseria, es decir, reducción de su potencial. Esto hace resaltar el paralelismo antitético. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado reduce a los pueblos. Entonces, diferentes acepciones de gesed. De hecho, miseria también es parte de su raíz, ¿no? Porque nosotros luego lo vamos a traducir como misericordia. Y la misericordia, pues, implica la miseria del corazón. Y según Léxico Arameo, Hebreo y Griego al Español de Ortiz, dice que gesed es solidaridad, amor, bondad, lealtad, compromiso, amabilidad, buenas acciones. Entonces, en general, gesed tiene que ver con el amor, con la gracia, con la misericordia, con la compasión. Todo esto ahora atribuido a Dios. En Job, todo esto se le atribuye a Dios. Dios es el gesed, el que nos tiene misericordia, el que nos ama, el que nos da su gracia, el que nos da su gesed. Es una palabra, pues, que generalmente se traduce como amor o misericordia. Bondad puede ser también, que lo encontremos así en diferentes partes de la Biblia. Entonces, ahora sí, Dios con la vida concede al hombre su gesed. Es decir, cuando Dios nos da la vida, nos da también su amor, su gracia, su misericordia, su fidelidad, todo lo que significa gesed. Dios nos lo da cuando nos da la vida. Cuando nos llama a la vida, Dios nos da su amor, su misericordia. Es decir, la posibilidad de entablar con Él una intimidad maravillosa. Nos hace capaces de relacionarnos con Él a través de su amor, de su gracia, de su misericordia, sobre todo de su gracia. A través de su gracia nos da la oportunidad de relacionarnos con Él. Porque Dios puede crear cosas, puede crear seres vivos, pero a nosotros nos ha dado la vida para relacionarnos con Él en una relación de amor, de gesed, de gracia, participar de su propia vida. Nos llama a la vida para relacionarnos con Él y participar de su propia vida divina, que es lo único que puede llevar la vida humana a su plenitud. Solamente el amor, la gracia y la misericordia de Dios pueden llevar la vida humana a su plenitud. Sin esa dimensión, el ser humano no es pleno, porque el ser humano ha sido creado para la vida y para la vida inmortal. Ha sido creado para estar en una
perfecta y plena comunión con Dios, para esa relación con Dios perfecta y plena, que solamente se va a consumar en el día de la resurrección de los muertos, en el día escatológico, en el domingo que no tiene fin, en el domingo que esperamos, en el domingo de la venida de Cristo, pero que desde hoy, desde ya, podemos pregustar esa perfecta y plena comunión con Dios. Desde hoy nos podemos relacionar con Dios. Desde hoy ya podemos gustar esa comunión, esa relación de amor con Dios, que en otras palabras se llama salvación. ¿Y dónde hemos dicho que se pregusta esta salvación? Que se anticipa ya la Gesed definitiva, la relación de amor definitiva con Dios, en la liturgia. En la liturgia vivimos la salvación, pregustamos la salvación. La liturgia es una tensión entre el presente y el futuro. En la liturgia vivimos esa tensión de que somos seres humanos de hoy, pero para el futuro, para la eternidad. De que somos seres humanos temporales, pero vamos caminando hacia la eternidad, que nuestro destino final es la eternidad. La liturgia tiene esa tensión. Por eso algunos le han llamado el ya, pero todavía no. Esa es la tensión de la liturgia en la salvación, en la relación perfecta y plena con Dios, que es el ya. Ya estamos viviendo todo esto, todo lo que es la comunión perfecta con Dios en la salvación, en la liturgia, pero todavía no es definitivo, todavía no llega el momento en que será definitivo y para siempre. Es una tensión entre el hoy del temporal del mundo y el hoy de la liturgia. El hoy de la liturgia es el hoy de Dios, es decir, la eternidad. En Dios no hay tiempo, como decíamos cuando hablábamos de los ángeles. En Dios no existe el tiempo. Por eso no podemos decir que la decisión de los ángeles fue tomada en el pasado. Para entenderlo más o menos, decimos que ya la tomaron su decisión de obedecer o rechazar a Dios. Pero en realidad la tomaron fuera del tiempo. Es un hoy, es un presente eterno, constante. Es decir, el ángel toma su decisión en la eternidad, en la presencia de Dios. Para Dios todo es un eterno presente. No hay pasado ni futuro. Dios está fuera del tiempo. Así, en la liturgia también vivimos el hoy de la eternidad, el hoy de la salvación, pero todavía no definitivo. Todavía seguimos en esta realidad temporal, realidad caduca, humana, mortal. Pues eso es a lo que nos está diciendo. Lo único que puede llevar la vida humana a su plenitud es la perfecta y plena comunión con Dios, la relación con Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y eso lo podemos pregustar ya nosotros desde hoy en la liturgia. Es decir, no tenemos que esperar hasta que resucitemos de entre los muertos, ¿verdad? Por si se les hacía que todavía faltaba mucho para vivir esta gracia de Dios. No, ¿verdad? Todo esto se pregusta desde hoy en nuestra vida, sobre todo en la liturgia. De esta convicción nace el contraste estridente de la situación actual de Job. Su problema es cómo conciliar la benevolencia de Dios con el sufrimiento de su carne y de su espíritu, que tiene el sabor del abandono, del desprecio y del odio. Este es el gran problema de Job y de prácticamente toda la humanidad. ¿Cómo podemos conciliar un Dios bueno con el sufrimiento que hay en la carne, en el espíritu, en el ser humano, con el abandono que siente el ser humano, con el desprecio y el odio que se vive en la humanidad? ¿Cómo se puede conciliar eso con la benevolencia de Dios, con que Dios es bueno? Esto es lo que hace entrar en crisis a nuestro personaje Job, porque él tiene la visión de un Dios bueno, benevolente, que cuando hay sufrimiento y enfermedad es por su justicia. ¿Qué significa esta justicia? Que decíamos es la justicia retributiva, que tenían como teología los hebreos antiguos. Esta justicia es que si yo he ofendido a Dios, que si yo he cometido un pecado contra Dios o contra mis hermanos, entonces Dios me reprende con la enfermedad, con el sufrimiento, con el dolor. Es un castigo para reprenderme por haber pecado. Entonces esta relación que tenían los judíos entre enfermedad y pecado persiste todavía hasta los tiempos de Jesús. De hecho, ahora Jesús es el que viene a decir
ni sus padres pecaron, ni él pecó. Cuando está ante los enfermos, ante, por ejemplo, un paralítico, que le preguntan, maestro, ¿quién pecó para que éste esté así? Para que esté enfermo, en cama, que no se pueda mover, que no pueda caminar. ¿Quién pecó? Es decir, hay una conciencia de que la enfermedad es consecuencia directa del pecado. Entonces Jesús les dice, ni él pecó, ni sus padres, sino que éste está así para que se muestre la misericordia de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en él. Y en el contexto inmediato, pues Jesús le dice, hijo, yo te lo mando, levántate, ¿verdad? Y se levanta. Es decir, como un signo visible de que el reino de Dios ya está aquí, pero también para que se muestre la gloria de Dios en los hermanos, en los seres humanos, en su capacidad de tener compasión, de acompañarlo, de cuidarlo, de no dejarlo morir, de la caridad, del amor entre los hermanos. De manera que aún en la enfermedad y en el sufrimiento se puede glorificar a Dios mediante el amor, la caridad, la misericordia ahora de los hermanos con él, con el que sufre, con el enfermo, con el que está en cama. En el amor de los que cuidan los enfermos por los enfermos se manifiesta la gloria de Dios. Esa es la gloria que Dios da en medio del sufrimiento, la caridad, el amor, la paciencia. Por eso pedimos siempre en nuestras oraciones por todos aquellos que cuidan a los enfermos, porque hacen una labor titánica, un sacrificio enorme y muestran la gloria de Dios en medio de los enfermitos. Entonces esta es la razón principal del quiebre, no solo de Job, sino del ser humano ante el sufrimiento, ante el odio, la maldad. ¿Cómo es que un Dios bueno, benevolente, puede obrar así o permitir que sucedan estas cosas? ¿Cómo se concilia el sufrimiento, el dolor, el odio con un Dios bueno? ¿Puede Dios entablar primero una relación de gesed, de amor, de misericordia, para luego romperlo o cambiarlo en una relación de persecución? Es decir, ¿es posible que Dios primero quiera relacionarse con nosotros a través del amor, de la misericordia, de la ternura, de la fidelidad, para luego romper esa relación y cambiarla por una relación de persecución, donde Dios nos hostiga, nos persigue, casi nos acusa? Porque recordemos que Job, en el relato, nunca escucha al acusador. Él nunca se enteró de que había un acusador diciéndole a Dios, pero quítale esto y verás, pero quítale esto y verás, ¿verdad? Es decir, Job no tiene conciencia, en el relato literario no tiene conciencia de que hay un acusador, el Satanás, el Satán. Él todo lo que considera es a Dios, todo lo que escucha es a Dios, todo lo que considera que le está pasando es porque así Dios lo quiere. Y esto es intencional en el autor también de Job, ¿verdad? O sea, todo lo que hace Job lo hace asumiendo que todo esto viene directamente de Dios. No está el atenuante de que, bueno, sí, pero es que me están poniendo a prueba porque hay un acusador, etcétera, ¿no? Job nunca se entera de ese acusador, de ese que lo hostiga, que le denuncia contra Dios, que le dice, ese nomás está contigo por sus bienes materiales, quítaselos y verás cómo truena, cómo ya no te sigue, cómo ya no te ama. Eso nunca se entera Job. Entonces, la pregunta es, ¿puede Dios establecer una relación de amor con nosotros para luego simplemente cambiarla por una relación de persecución? Job, convencido de que Dios es justo, más aún, es el fundamento de la justicia, siente la necesidad de aclararse y hasta de cambiar su concepción de la justicia para adecuarlo a la concepción de Dios. Es decir, Job permanece convencido de que Dios es justo y está también aquí este libro de Job ya rompiendo con toda la teología de la justicia de la retribución. Dios es justo. Los amigos le dicen a Job, por eso, porque Dios es justo, lo que te está pasando te lo mereces. ¿No? Te lo mereces porque ofendiste a Dios, ofendiste a tus hermanos, pecaste. Job se tiene que defender porque él sabe que él no ha cometido pecado, que él no ha ofendido a Dios. Él se considera justo, también él. Pero sabe que Dios es justo. Y más aún el fundamento
de la justicia. Por lo tanto, si algo está pasando que no cabe en mi comprensión, seguramente el que está mal soy yo, dice Job. Antes que pensar que Dios es injusto, debo replantearme para mí qué es un Dios justo. Entonces, un Dios justo no es aquel que castiga ante el pecado con la enfermedad. Esa no es la justicia de Dios. Se derrumba el concepto de siglos en Job de la justicia retributiva, de ese Dios que cuando nos portamos bien nos bendice y cuando nos portamos mal nos maldice. Sobre todo esta es la gran intención del autor del libro de Job, deshacernos de esa idea, que parece que es una idea muy vieja porque Job es de los libros más antiguos de la Biblia, si no es que el más antiguo, ¿verdad? Hay algunos autores que consideran que el libro más antiguo de la Sagrada Escritura es el libro de Job, el más viejo, el primero que se escribió, o de los primeros que se escribieron. Y aún hoy, todavía muchas veces tenemos esa mentalidad. Todavía nuestra mentalidad es la justicia retributiva. Es que me está yendo mal porque hice algo mal. Ofendí a Dios, pequé, por eso me está yendo mal. Es más, ya me voy a ir a confesar, ¿no? Porque de seguro lo que me está pasando es porque cometí un pecado. Y convertimos a Dios en ese justiciero, ¿verdad?, que nos manda una enfermedad para castigarnos por nuestra maldad, o que nos manda bendiciones, sobre todo materiales, ¿verdad? En la concepción judía, sobre todo los bienes materiales, son signo de la bendición de Dios. Cuando alguien empieza a prosperar, ¿verdad?, se ve directamente una relación con la bendición de Dios. Incluso hoy creemos en la justicia retributiva sin darnos cuenta, algo que ya Job vino a deshacer esa idea, y la prosperidad económica era clave para los judíos para saber que estaban siendo bendecidos por Dios. Y entonces a veces podían ser ellos injustos con los demás, sobre todo cuando tenían esclavos, pues ellos veían que prosperaban económicamente, entonces Dios nos bendice, entonces hay que tener más esclavos, ¿verdad?, porque eso es bueno. Aún hoy tenemos esa mala imagen de Dios, una mala imagen de Dios que nos lleva por lo tanto a tener una mala imagen de nosotros, del hombre. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Como vemos que es Dios, entonces creemos que así tenemos que ser también nosotros. Y pues cuando vemos que Dios nos bendice con prosperidad económica, cuando oprimimos al más débil, entonces decimos, pues tengo que ser más opresor para que Dios me bendiga más. Por ello no puede aceptar los razonamientos de sus amigos. Él, igual que los amigos, sabe que es criatura y que ante el Creador la criatura se encuentra siempre con las manos vacías. Es decir, no tenemos nada, no somos nada, somos polvo y al polvo volverá. Ante la santidad de Dios, el hombre es simplemente culpable. Y esto sí lo tenemos que subrayar. Ante la santidad de Dios, el hombre es simplemente culpable. No es que Dios nos castigue cada vez que cometemos un pecado, cada vez que nos equivocamos y nos manda una enfermedad, ¿eh? No hay una relación directa. Ni que cuando prosperamos económicamente necesariamente es la bendición de Dios. Puede ser también fruto de la corrupción, de la maldad. De manera que no hay una relación retributiva de la justicia de Dios. Pero lo que no debemos perder de vista es que somos simples criaturas, que ante la santidad de Dios, nosotros simplemente somos culpables. Dios es el santo, 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 el más bueno, el más bondadoso. De manera que junto a Él, ante Él, cualquier cosa que se nos quiera juzgar, resultamos culpables. Dice San Pablo, no hay ni un justo, ni uno solo. No hay ni un solo justo ante Dios. Ante Dios, ante su santidad, ante su bondad, todos resultamos simplemente culpables. No podemos declararnos santos junto a Dios. Ante la santidad de Dios, simplemente no somos nada. Nos declaramos culpables. Ante la majestuosidad de Dios, como dicen otras personas, simplemente doblamos la rodilla. Ante Dios se doblan las rodillas. Como dice San Pablo a los filipenses, refiriéndose a Cristo también. Ante Él toda rodilla se dobla. Ante la santidad de Dios, nosotros somos simplemente culpables. Dios se eleva sobre toda criatura en una distancia insalvable. Hay un abismo
entre Dios y nosotros. Jamás podremos compararnos, igualarnos a Dios. Hay un abismo entre Dios y nuestra naturaleza humana. Ni los ángeles que están a su servicio son tan puros que puedan merecer la confianza plena de Dios. Si los ángeles que son tan puros, tan santos, no pueden merecer la confianza plena de Dios, imagínense el ser humano. Por eso los amigos deducen que el hombre que sufre es absolutamente malvado. Es esa relación, por lo que es absurda la pretensión de Job de presentarse como justo ante Dios. Pero Job se mantiene firme, o sea, los amigos de Job representan a todos los que están a favor de la justicia retributiva de ese Dios justiciero, de ese Dios extraño, que castiga la maldad con la enfermedad y bendice la santidad o la justicia del hombre con bienes económicos. Job, en cambio, admitiendo la incapacidad natural del hombre de presentarse como inocente ante Dios, sí puede hacerlo por gracia. Cuando Job insiste en la inocencia de su comportamiento para con Dios, no se considera sin pecado. ¿Cómo ante Dios puede ser justo un hombre? Job está descubriendo que no es que esté recibiendo la consecuencia directa del castigo por sus pecados, porque él no reconoce que esté ofendiendo a Dios en ese momento. Va más allá. Es que la santidad de Dios es mucho más grande que el ser humano. Y por lo tanto, ante la santidad de Dios, cualquier hombre simplemente es culpable. No importa lo que haga. No podemos estar ante la santidad de Dios. Somos seres débiles, caducos, impuros. Es decir, Job está yendo más allá. No se trata de hice esto, merezco esto. No se trata de una lista de pecados que este pecado es una fiebre. Este pecado está muy grave, este pecado merece la lepra. Ese es el paradigma que está rompiendo. Es que el hombre simplemente ante Dios 3 veces santo es o resulta culpable. Por su naturaleza. La naturaleza humana está abismalmente separada de la naturaleza divina. Cuando Job insiste en la inocencia de su comportamiento para con Dios, no se considera sin pecado. ¿Cómo ante Dios puede ser justo un hombre? Job insiste en que él es inocente para estar recibiendo ese tipo de castigos. O sea, no ha hecho nada que merezca tales castigos, pero no considera que esté libre del pecado. No se considera libre de pecado. ¿Cómo ante Dios puede ser justo un hombre? Pero presupone una relación de misericordia y condescendencia de parte de Dios para con el hombre, que él no ha rechazado. Presupone una relación de misericordia, de gesed y condescendencia de parte de Dios para con el hombre. Dios tiene misericordia de los hombres, de sus criaturas. Y él no lo ha rechazado, Job no lo ha rechazado. Por ello se encara con los amigos diciéndoles que no tienen por qué salvar a Dios y justificarle atacando al hombre. Es decir, la concepción de los amigos de Job de la justicia de Dios es esa. Dios es justo y por lo tanto lo que te está pasando te lo mereces porque hiciste algo. Y los amigos, no con mala intención, sino porque esa es su manera de pensar, la manera que han tenido de generación en generación los hebreos de pensar. Los amigos quieren salvar la justicia de Dios, quieren defender la justicia de Dios. No quieren reconocer que si eso le está pasando a Job, entonces Dios es injusto. Desde la perspectiva de Job, eso sería injusto. Pero Job dice, entonces, lo que yo creo por justicia está mal. Esa no es la justicia de Dios. En vez de culpar a Dios de injusto, Job cambia su concepto de justicia. Pero los amigos están atados a ese concepto de justicia retributiva, entonces ellos defienden la justicia de Dios. Por eso acusan a Job. Por eso le siguen diciendo, es que sí hiciste algo. No eres inocente. La enfermedad, el sufrimiento, el dolor no es gratis. Job, con otras palabras, al final de la prueba del dolor, podrá confesar que la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Estas son palabras de Pablo a los Corintios. Con otras palabras, estas son palabras de Pablo, pero Job, con otras palabras, al final de la prueba del dolor, podrá confesar que la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. De otra manera va a decir también San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte.
en la debilidad humana también se glorifica a Dios, porque entonces Dios puede obrar grandes maravillas. La necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Digamos que lo más sabio de los sabios de los sabios, si juntamos toda la cultura griega, los más sabios, ¿verdad? Los egipcios, los mayas con sus matemáticas, los chinos, los mesopotámicos, si juntamos toda la sabiduría humana, no hay comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Lo más necio que podamos encontrar en Dios es más sabio aún que toda la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios, donde podamos encontrar lo más débil de Dios, es más fuerte que toda la fuerza humana, que toda la fuerza de los hombres. Dios es grande, santo, infinito, el hombre es pequeño, débil y mortal. No somos nada junto a Dios. Sin embargo, aún sin ser nada, Dios se ha fijado en nosotros, nos ha llamado a la vida y nos ha llamado a la vida para estar en relación con Él, para relacionarnos con Él, para entrar en una perfecta y plena comunión con Dios, sin merecerlo. Eso es Gesed, que no lo merecemos. Gesed implica que no hay mérito, que no hay nada que merezcamos. ¿Qué podemos merecer nosotros ante Dios, junto a Dios? ¿Qué le podemos reclamar a Dios que merezcamos? En otras palabras, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué es algo que tú tengas que no hayas recibido? Si incluso la vida la hemos recibido. No tenemos nada que no hayamos recibido, entonces ¿de qué mérito nos podemos gloriar? Todos nuestros méritos tienen algo de gracia. Primeramente la gracia de Dios, pero también gracia de los hombres. Podemos llegar muy lejos, pero no llegamos solos. Alguien estuvo con nosotros, alguien nos ayudó, alguien nos dio su apoyo. Entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? Al final, todo es gracia. Todo es gracia, todo viene de Dios. No hay nada que no hayamos recibido, en primer lugar, de Dios. Y en segundo lugar, de otras personas, de nuestra familia, de nuestras mamás, de nuestros papás, hermanos, tíos, amigos. De todos hemos recibido algo. Todo lo que somos y lo que tenemos es porque hemos recibido algo. No es 100% mérito mío. Ni siquiera la vida, ni siquiera estar vivo es por mérito mío. Yo no hice nada para merecer vivir. El bautismo de los niños también tiene mucho este sentido de gracia, porque los niños ni siquiera se lo están pidiendo. Cuando uno es bautizado de niño, ni siquiera tuvo el mérito de acercarse a la pila bautismal, ¿verdad? Que tienen los adultos de que deciden acercarse a la pila bautismal y aceptar a Jesús. Cuando uno es bautizado de niño, ni ese mérito tiene, lo llevaron cargado. Recibimos el bautismo, la gracia de Dios, sin mérito. Por eso es gracia, ¿no? Recibimos el bautismo por gracia. Todo es gracia. Dios, todo lo que hace por nosotros es por gracia, no porque merezcamos nada. Empezando por la vida es una gracia de Dios. Nos ha llamado a la vida por gracia, por misericordia, porque quiere una relación personal con nosotros, perfecta y plena, que en otras palabras hemos dicho es la salvación. La salvación es gracia de Dios, iniciativa de Dios y gracia de Dios. El hombre, ¿qué es? El hombre ante Dios no es nada, resulta siempre culpable. La santidad de Dios contra la santidad del hombre, resultamos culpables por default. Ante la inmensa majestad y santidad de Dios, ¿qué es el hombre? De hecho, este libro de Job, el crisol de la fe, que está muy interesante porque tiene como un trazo del tema del Salmo 8, como desarrollar el libro de Job a la luz del Salmo 8. Emiliano Jiménez Hernández, Job, crisol de la fe. Desde que empieza, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo 8:5. ¿Qué es el hombre para que tanto te ocupes de él? Dice Job 7:17. Es muy interesante porque este libro, Job, el crisol de la fe, va narrando todo el drama de la vida de Job a la luz del Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Y vemos el índice, dice, un hombre llamado Job. Había una vez un hombre, itinerario de la fe. Me basta tu gracia. ¿Verdad? Palabras que también son de Pablo. Me basta tu gracia. Dios, Job y Satanás, la apuesta de Dios y Satanás. ¿Acaso Job cree en Dios de balde? De la felicidad al sufrimiento, del vientre materno al seno de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, piel por piel, la mujer aliada de Satán, una semana de silencio. Pero si se fijan, todo es basado en el libro de Job. Es el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículos de 1 al 12. Luego acá, capítulo 1, versículos del 12 hasta el capítulo 2, versículo 12.
Vamos avanzando en los libros, en los versículos de Job. Diálogo de Job y los amigos. Job rompe el silencio, el grito del dolor, cuando ya no puede más. Perezca el día en que nací, nacer y morir, las dos puertas de la vida. Entre el nacer y el morir está el camino de la vida. El escándalo de los amigos. Job habla de la angustia de su espíritu. El papiro, la telaraña y la planta trepadora. Dios no cambia las reglas del juego. Los dos árboles, el malo y el bueno. Hechos o teoría. La ausencia de Dios. La noche de la fe que todos alguna vez hemos pasado, y si no la han pasado, la van a pasar. Noche oscura de la fe. Los grandes santos han pasado por esas noches oscuras, donde no sienten la presencia de Dios, donde al contrario sienten que Dios los ha abandonado. Y qué mayor ejemplo que Cristo colgado en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La noche oscura de Jesús. Está muy padre este librito de Job, ¿verdad? Podríamos llamarlo antropología jóbica. Antropología bíblica del libro de Job.